Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Judith y soy psicóloga. También colaboro en centros de integración juvenil del estado de Colima. Y pues como cada martes les vengo a compartir un nuevo tema. Si mal no recuerdan, la vez pasada o la semana pasada les compartí aspectos que iban en relación al duelo y cómo trabajarlo con los niños, de qué manera ayudarles a afrontar esta situación, cómo hablar con ellos al respecto, qué aspectos consideran que son importantes dentro del duelo y qué actividades pueden hacer para que los niños puedan expresar sus sentimientos. Cuando les hablaba respecto al tema, también les hacía referencia sobre lo importante que era el que como adultos también comprendiéramos nuestro duelo, nos escucháramos, sentir, no negar ese dolor que estamos experimentando ante la pérdida de un ser querido. Entonces, por ello quiero compartirles el día de hoy al respecto sobre qué tareas son importantes llevar a cabo cuando hay una situación de un duelo, cuando hay que afrontar una pérdida de un ser querido. Porque el ir afrontando el duelo, pues es un proceso que se va elaborando con el tiempo, no es algo que ocurre de un momento a otro en el que me doy cuenta de que la persona que quiero ya no está y no hay problema, no. Es más complejo de lo que parece el ir afrontando y aceptando que ya no están. Entonces, de alguna manera se supone que durante el proceso de duelo las personas van a ir revalorando a esa persona que ya no está. Es decir, voy revalorando mis días, las actividades que hacía, el cómo vivía, los valores más profundos que tienen. Entonces es un proceso que va de adentro hacia afuera. Porque primero empiezo a trabajar con lo mío para estar bien y poder de ahí partir hacia el entorno en el que me rodeo. O sea, trabajar con mi problema del duelo para poder estar de alguna manera estable con las demás personas que me rodean y trabajar esta parte de la ausencia de esa persona que yo quiero. Porque si no trabajamos con nuestro propio duelo, nunca vamos a poder tal vez socializar de la mejor manera con las otras personas, no vamos a sentir que hay esa empatía, no vamos a poder trabajar el duelo en este caso como de los niños, de nuestros hijos. Entonces hay todo un montón de cosas que se involucran dentro del duelo y que son importantes que las tomemos en cuenta para poder de alguna manera decir, ok, tengo esta situación, pero estoy haciendo algo por ello. O sea, estoy trabajando en mí, en mi persona, y quiero poder de alguna manera manejar esta situación de diferente forma y poner a esa persona que ya no está en otra parte de mi vida, sin dejar de olvidarla, sin dejar de recordarla y saber que siempre, siempre va a ser importante para mí. Entonces, primero que nada, hay que tener la primera tarea, que es aceptar la realidad de la pérdida, es decir, ser consciente de todas las formas posibles que la persona ya no está. ¿Qué pasa? Cuando hay una pérdida de un ser querido, pues hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Entonces, probablemente cuando hay una pérdida reciente y que probablemente es inesperada, como un accidente, un suicidio o una muerte por algún tipo de situación que tenga que ver con asesinatos, pues en ese caso las muertes son inesperadas y te llevan de sorpresa y no te lo imaginas, pero no quiere decir que sea más o menos importante cuando una persona sabe que su familiar está enfermo, tiene una enfermedad terminal y probablemente en algún momento ya vaya a morir. Entonces, ambas cosas de alguna manera son relevantes y de alguna manera son complicadas de asimilar, porque tal vez la persona que está viviendo con una persona que ya va a morir está viviendo su duelo desde antes, y entonces también hay un proceso ahí que se está llevando desde antes, un agotamiento emocional, un no saber qué hacer,
aspectos que trabajar con la persona que también está muriendo, sobre el perdón, el reconciliarse con esas personas que quieren. Entonces tenemos que hacer conscientes y racionalizar que la persona ya no está, que ya murió, que ya no va a volver de alguna manera físicamente a nosotros, y emocionalmente decir acepto que ya está muerto y que no va a regresar. Pero eso no quiere decir que lo vas a olvidar o que la persona ya no va a estar contigo. Simplemente significa que ya no va a estar dentro de este presente que estás viviendo. Entonces tenemos que asumir y aceptar que la realidad es que esa persona ya se fue y que aunque no nos guste, pues tenemos que aceptar lo que estamos viviendo. Porque si nosotros con esta tarea que estamos haciendo, de alguna manera estamos protegiéndonos del dolor que es el perder a una persona que falleció. Entonces vamos a aprender a vivir sin esa persona que ya no está. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que el que aprendas a vivir sin esa persona quiere decir que ya no te importe o que ya no lo aceptes. O que cambie tus sentimientos hacia ella. Claro que van a cambiar porque vas a verlo de otra forma. Digamos que su esencia, las cosas que te dejó, las cosas que hizo, son de alguna manera las que te van a hacer que mantengas vivo ese recuerdo, pero puesto desde otra perspectiva y desde otra forma, de una manera más espiritual, armoniosa, y dejando de verla con esa idea dolorosa de ya no está conmigo, ya se fue para siempre, ya no lo vuelvo a ver. Entonces no, las personas mueren el día que nosotros dejamos de recordarlas, el día que dejamos de hacerlas presente de alguna u otra forma. Ese día dejan de vivir para nosotros. Mientras tanto, con las acciones que hagamos, probablemente las vamos a estar recordando. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en eso, porque si no trabajamos esta parte de aceptar la realidad, probablemente va a haber una angustia constante, no va a haber una aceptación adecuada y siempre va a haber aspectos que no estén trabajados de una buena manera, en el sentido de que, como por ejemplo, dejar sus cosas de la persona que falleció intactas, no tocarlas, continuar hablando como si todavía estuviera presente la persona, no querer que nadie toque sus cosas, su habitación, sus pertenencias. Eso indica un bloqueo de la persona, es decir, no está avanzando porque no está aceptando la realidad. Quiere decir que la persona siente que todavía está. Y bueno, la segunda tarea, que también es bien importante mencionarla, es elaborar las emociones y el dolor de la pérdida. Con esto nos referimos a que la persona que ha sufrido una pérdida, pues de alguna manera necesita identificar sus emociones, necesita identificar qué es lo que más experimenta en su pensamiento, en su cuerpo, en sus sensaciones, emociones, y que de alguna manera los puede expresar. Si esa persona que está teniendo una pérdida aprende a expresar sus sentimientos, le va a ayudar bastante en esta etapa del duelo, porque a menudo no estamos dispuestos o no estamos a veces tan abiertos a aceptar o abrazar el dolor, es decir, a ser conscientes y a decir, ok, me duele esto que está pasando. Al contrario, lo evadimos o hacemos otras cosas, o tratamos de expresarlo por medio del enojo, de la rabia, de la ira, de la tristeza, pero no le damos el nombre propio. O sea, buscamos hablarlo, pero desde otros puntos de vista, y entonces no le damos la importancia que realmente merece. Entonces, este dolor pues ahí va a estar, y si no lo afrontamos va a ser aún peor. Entonces es importante que
no le demos la espalda a esas personas, ni nosotros nos demos la espalda a nosotros mismos, ni evitemos el dolor. Al contrario, hay que afrontarlo porque va a ser la mejor manera para poder salir de esto. Otras formas de bloqueo o estancamiento también en esta fase serían como evitar mirar fotos, hablar del fallecido, o sea, evitar hablar de él porque tal vez eso te va a generar dolor. Entonces son cosas que suelen pasar en esta etapa y que son un bloqueo. Dejar de acudir a lugares recientes o relacionados con la persona que hemos perdido, refugiarnos en las adicciones, que eso se da a menudo, empiezan a consumir drogas, alcohol, y probablemente esto no te va a beneficiar en nada, y probablemente esto no te va a hacer sentir nada, porque va a ser solo un momento en el que tú tengas esa euforia o ese momento de relajación y después desaparezca. Después vuelvas a sentir ese mismo dolor, esa misma tristeza y ese sentimiento de vacío. Entonces, las drogas y el alcohol en ningún momento te van a ayudar a aliviar esas situaciones que estás viviendo. También debemos de alguna manera de buscar hacer actividades que nos hagan sentir bien. Entonces, para estar con nosotros mismos, para hacer cosas que nos hagan sentir bien a nosotros mismos, dejar de ver fotos, dejar de ir a lugares, dejar de hacer cosas, no va a beneficiar en nada el proceso de duelo que tenemos que llevar. No va a beneficiar en absolutamente nada. La tercera tarea es importante y va muy relacionada con la segunda, que es el adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está. Es decir, esto implica adaptarse a muchos niveles y adaptarse a la ausencia de esa persona, saber que esa persona ya no va a volver físicamente y que de alguna manera los roles que el fallecido, la fallecida desempeñaban, pues ya no se van a llevar a cabo con ella. O sea, que ahora tiene que haber una adaptación y una reorganización en cuestión a los roles que se llevaban, a una nueva forma de vivir o de entender el mundo, ahora con la ausencia de esa persona. Y esto no es bueno ni malo, simplemente toca hacerlo y toca hacerlo desde la mejor forma y desde el aprendizaje. Si nosotros todo el tiempo estamos viendo como algo negativo esta situación que estamos viviendo, como lo peor del mundo, y no sacamos provecho de toda esta situación, pues probablemente siempre te vas a sentir mal cada vez que recuerdes esta situación. Nunca le vas a ver el aprendizaje, siempre te vas a estar quejando al respecto. Entonces es importante que reorganicemos y que le demos otro significado a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Es una reconstrucción global porque esa persona que estaba contigo a tu lado probablemente estaba en muchos aspectos o contribuía en muchos aspectos de tus esferas, es decir, tanto en lo social, en lo familiar, en lo amoroso, en el trabajo. Entonces, el reorganizar y entender ahora el mundo de una nueva forma, pues va a ser una tarea que vas a tener que trabajar mucho tiempo. Y probablemente tus creencias y tus valores se van a ver modificados, porque también ahí va muy implícito esa parte de cuáles son mis creencias, cuáles son los valores que yo tengo y que considero en relación a la muerte, que considero en relación a lo que implica el perder a una persona. Y muchas veces, como ya lo he platicado anteriormente, tenemos un concepto muy, muy diferente de lo que es la pérdida, de lo que es el duelo, de lo que es la muerte. Para algunos mexicanos o para algunas personas festejan el Día de los Muertos, pero cuando se trata de un duelo, probablemente, o de un velorio, no lo vemos así. Obviamente lo vemos con tristeza, con dolor, con enojo, con rabia. Entonces ahí debemos de tener o de considerar, reformular de alguna manera qué es para nosotros la muerte, o sea, qué implica, qué proceso implica el perder a un ser querido, y saber
que las personas que parten no son de nuestra propiedad, no son de nosotros. Ellos son seres únicos, individuales, y que por alguna razón, por X o Y razón, tuvieron que partir. De forma voluntaria o involuntaria, pero tuvieron que partir, y no nos toca a nosotros criticar, no nos toca a nosotros enojarnos del por qué, porque todo pasa para algo. Entonces, cuando le hallamos el sentido a para qué me pasó esto, para qué tuve que vivir esta situación, también llegamos a aprender mucho. La cuarta tarea, que es la última, habla sobre cómo recolocar emocionalmente al fallecido. Es decir, en esta parte vamos a hablar de recolocar, es decir, esta persona es mi esposa, la que falleció, pero ya no está. Entonces, yo voy a, de alguna manera, a revalorar el vínculo que yo tenía con esa persona que quería, con ese fallecido que ahora ya no está presente, sin renunciar o sin que yo deje de sentir ese cariño que sentía por esa persona, ¿sí? Es importante que no nos anclemos al pasado, que no sigamos con la ilusión de que va a volver, porque realmente ya no va a pasar eso. Tenemos, o esta tarea implica mucho en vivir en el presente, o sea, ¿qué estoy viviendo en este momento? Sin renunciar, sin anclarse, como les digo, al pasado. ¿Por qué? Porque si vivimos del pasado, de lo que vivimos con esas personas, nunca vamos a poder disfrutar o nunca vamos a vivir este presente. Entonces, hablando desde este contexto de la persona que pierde a su pareja, a su ser querido, tenemos que hacerle saber, entender y comprender a esa persona, y que también se dé cuenta que no porque él prometió que toda la vida iba a estar o que iba a ser su única pareja, quiere decir que se tiene que quedar así. O sea, es decir, no porque mi pareja ya murió, yo ya no tengo derecho o yo ya no tengo por qué volver a rehacer mi vida. Claro que no. La otra persona que queda presente, que queda viva, tiene la oportunidad y tiene el derecho de rehacer su vida. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues quiere decir que hay un estancamiento en su duelo. Y entonces quiere decir que ahí sigue y no ha avanzado y no ha podido trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque sigue pensando que si probablemente si encuentra otra pareja, si se enamora, pues va a estar engañando a su esposa que falleció. O sea, lo va a ver en su cabeza, lo va a ver desde ese punto, desde el punto de que va a pensar que ya la olvidé, va a pensar que ya no la recuerdo, va a pensar que nunca fue el amor de mi vida, y entonces empiezan esos pensamientos distorsionados, irracionales, en los cuales te impide seguir adelante y te impide poder formar una familia. Y probablemente, imagina y ponte en los zapatos de esa persona que ya no está, si a ti te hubiera gustado que tu pareja estuviera sola. Es decir, no creo que la persona que ya no está quisiera ver a su esposo triste, deprimido, solo, sin compañía, sin amor de una pareja. Al contrario, yo creo que lo que más esperarían es que pudieran rehacer su vida con otra persona, porque su ciclo como pareja terminó. Y entonces ahí él la va a recolocar a esa persona que quiere mucho y va a darse la oportunidad con otra persona. Y nunca es negar ese recuerdo, simplemente tenerlo presente, pero desde otro punto, ya no desde desde un duelo patológico, desde un duelo complicado o desde un estancamiento. Entonces, y es ir encontrando ese momento y ese sitio de nosotros para decir, es el momento adecuado para ya pasar a otra etapa, ¿no? Para decir, ya puedo trabajar después de esta parte de recolocar a mi pareja, puedo trabajar en mi persona, puedo trabajar en querer tener una nueva pareja,
y no sentirme culpable por el tener nuevos pensamientos, deseos por alguien más que no es mi pareja que falleció. Entonces, el orden en el que se vayan llevando o afrontando y la manera y el tiempo que hagan las tareas, pues siempre van a ser particulares, o sea, siempre va a ser independiente y único de acuerdo a cada persona. Es decir, yo no voy a tener el mismo tiempo para afrontar la situación y las etapas del duelo de la misma forma que otra persona de mi familia. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propias herramientas, yo tengo mi propia forma de ser, mi personalidad, mis creencias, y entonces eso va a hacer que yo defina o qué tanto me va a costar poder trabajar en estas tareas del duelo. Igual para otras personas, y también va a influir mucho hasta cierto punto qué tipo de pérdida tuvieron. O sea, no es lo mismo perder un papá, no es lo mismo perder un hijo, no es lo mismo perder un hermano o un abuelo. Aunque suene feo, pero cada persona tiene un símbolo o una importancia diferente para cada persona, y es válido y es respetuoso, es respetable más que nada. Entonces, esto quiere decir que cada persona pues es distinta para cada pérdida, para cada persona. Entonces, no hay que juzgar a las personas que tarden más o tarden menos por sobrellevar su duelo o en trabajar su duelo. Al contrario, hay que respetar y ser empáticos de alguna manera, ser empáticos y saber que en algún momento nosotros también podemos pasar por esa situación. Y los matices y las claves que sean para resolver el duelo en cada persona, pues van a ser únicos. Eso es importante decirlo. Entonces, hay muchas cosas que trabajar en el duelo en los adultos, sí, porque muchos no lo hacen, no lo trabajan, no le toman la importancia y se quedan estancados en estas etapas, en estas cuestiones que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo estas tareas, porque no son capaces de expresar, de pedir ayuda a un profesional, de hablarlo con su familia, o probablemente la familia a veces no se presta. Entonces, es importante que si no hay ese apoyo de las personas que quieres, pues te intereses por solicitar ese apoyo a profesionales de la salud mental. Entonces, pues hoy se termina el video, el tema, espero les haya gustado y sobre todo que se les quede algo grabado de todo esto que les acabo de decir, para si en algún momento ocupan ponerlo en práctica en sus vidas o con alguien que ustedes consideren importante. Y pues nos vemos el siguiente martes con un nuevo tema. Bye.